montañas, las hojas de los pinos, los insectos, el gran águila, el cuerpo tibio de un caballo y un hombre, pertenecen a la misma familia. Y donde Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. Muy alegre de verte el rostro. Yo también, tú también. Mira, ¿en qué parte te encuentras físicamente? Pues ahorita estoy radicando en Londres. Vengo por acá para temporada de verano y entonces me vivo en Londres, pero es como mi base. Me voy hacia todo Reino Unido y hacia Europa en otoño. Y después viajo hacia México. Qué bonito. Déjame que te presente. Tu nombre es Rubén Jontón, artista ritual nahua, experto en danza, música, dramaturgia y artes visuales. Eres acompañante de procesos. ¿Crees que cada persona tiene el poder de desbloquear su propia medicina, aprovechando puntos de resonancia, dejando que su verdadero yo fluya al unísono con la conciencia? Tu proyecto se llama Origen de Yontón, Origen del Corazón. Bienvenido. Sí. Muchas gracias. Bueno, es muy impresionante todo tu trabajo. Tengo que empezar por el principio, pero sí me gustaría que pudiéramos hablar contigo sobre el poder sanador de la voz. ¿Siempre tuviste esa voz tan potente? ¿Siempre de todos tus hermanos y demás eras el que tenías como la voz más eh, bien puesta, por decirlo de alguna forma? Pues, normalmente en mi infancia y mi adolescencia yo fui muy callado, muy introvertido, entonces no hacía sonar mucho mi voz. Y uno de bueno, mis 2 hermanos mayores, son vocalistas en diferentes proyectos, entonces, ellos tienen una voz muy poderosa. Mi papá es purépecha y mi mamá náhuatl. En mi entorno siempre se habló puro español, y más como en el centro de México, siempre hubo mucha discriminación al respecto. Mi abuela dejó de hablar el náhuatl por eso mismo, y no se lo enseñó a mis tíos ni a mis tías para que no sufrieran ningún tipo de discriminación. Y pues en México, o sea como sea, siempre la gente ha sido muy racista, por temas de que si son un poquito de color más blanco, se sienten superioridad. En mi infancia, pues igual había muchas ofensas hacia mi color de piel, hacia mis orígenes, pues, indígenas. Y entonces, pero pues igual, no sé, a mí no me ofendía realmente. Tú creciste en un pueblo, no sé cómo llamarlo, una ciudad pequeña, San Francisco de Acuautla, ¿no? Que Ujú. significa bosque en el agua. Y allí hay muchos animales, hay montañas, hay lagos, ríos, hay, no sé, hurones, venados, lechuzas, Ujú. víboras, lagartijas. Sí, ¿Cómo sí. era el entorno en el que creciste con tus hermanos y tus padres? Pues cuando nosotros llegamos ahí yo tenía alrededor de unos 5 años. Entonces, llegamos de la Ciudad de México para allá y fue totalmente un medio ambiente muy nuevo para nosotros. De vivir en un departamento muy pequeño, pues pasamos a vivir a un lugar sin muros. Y entonces,
ahí, pues para nosotros fue primero ver los primeros animales que vimos fueron borregos, vacas, caballos. Y pues también para nuestros perros también fue totalmente nuevo porque ellos solamente conocían ratas y pájaros y otros perros. Entonces, para eso también fue muy, muy nuevo y fue todo un nuevo mundo de exploración y que era infinito. Entonces, poder explorar alrededor de lo que era el terreno donde estaba la casa, poder sentir las nuevas plantas, comer plantas así de que mi papá lo solamente recogía del piso y decía, mira, esta te la puedes comer. Y yo digo, oh, ya ver, a ver, oh. Y ir así, ¿no? Y entonces, y ver, ya ir subiendo más a la montaña y en la montaña ver, empezar a ver más animales diferentes, las serpientes de cascabel y lechuzas, eh, buitres, nunca volví a ver buitres de ese tamaño después, pero buitres gigantescos, gigantescos. Yo pienso que con la llegada del hombre más, ellos se fueron alejando o algo les habrá pasado. Eran muy, muy grandes. Y, y para mí todo eso fue muy, muy revitalizante. Yo como niño, porque yo como niño quería correr, saltar y pues sí. Muchas veces veo actualmente estas contradicciones de cómo niños pues, están encerrados a través en una pantalla. Pues nosotros estábamos en plena libertad en el campo todo el día. Mi mamá nos tenía que meter a gritos a la casa porque nos la pasamos allá, ¿no? Y y pues para mí fue convertirme más bien despertar un instinto salvaje junto con los perros con los que andábamos, éramos prácticamente una manada. Y pues así nos fuimos desarrollando, observando los animales y desde ahí moviéndonos juntos con ellos. ¿Cómo era tu papá? Por ahí escuché o leí que hacía artes marciales, Sí, que sí, muchas cosas aprendiste con él acerca de kickboxing y... pues mi papá, serio, estricto, de alguna manera, tiene una manera de amar muy, muy así. Entonces, para nosotros, mi papá es una persona de máximo respeto. Entonces, también para nosotros se nos fue inculcado el respeto hacia nuestros mayores, el respeto hacia nuestros padres, pero también de una manera muy estricta, muy fuerte. Y entonces también también mi papá venía de una educación militarizada, entonces de esa manera pues también nos educaba. También venía de una forma de educación con bastante violencia. Y entonces, aunque ellos trataban de reducir la violencia de cómo ellos crecieron, pero aún así se seguía viendo proyectada hacia nosotros. Entonces, pues también habían golpes, habían regaños muy fuertes. Entonces, pero pues también era de alguna manera muy... eh, al principio yo pienso que le tenía miedo a mi papá, pero mucho respeto y pues el amor infinito, pero sí también había un miedo porque era muy, muy fuerte y muy, muy estricto. Y entonces pues mi papá nos llevaba a entrenar a la montaña. También era una manera de que nosotros también, de que nos enseñara a explorar la montaña y en algún momento pues tener la confianza de dejarnos por ahí, dejarnos a explorar por nuestra cuenta. Y entonces él era él era capitán de pentatlón, entonces él entrenaba a personas para ser policías militarizados. Y pues de ahí, pues ya después cuando él ya no tuvo tiempo para entrenarnos, pues ya nos metió a clases de karate, taekwondo. Entonces siempre fue algo así como el arte marcial también sí fue como parte de nuestro deporte.
tu mami más espiritual, ¿no es cierto? Más Uy, conectada con la tierra. Cuéntame un poquito esa relación, lo que vivían todos los sí. hermanos con ella. También mi mamá lo que tiene es de que ella tiene una forma de muy sensible de sentir el medio donde nos desarrollamos. Entonces, sentir las energías, sentir presencias que se encuentran, ver, ver, ver lo que normalmente muchas personas no ven, escuchar lo que muchas personas no escuchan y así mismo lo siente. Pues también tenía muchos momentos de neurosis, de histeria, entre tres niños, toda su sensibilidad a una pobreza económica, no había mucho dinero. Pues también yo creo que mi mamá y mi papá estaban, más que nada mi mamá estaba muy tensa. Entonces, también muy amorosa, pero cuando se enojaba con todo. Entonces sí era mi mamá y a mi papá le teníamos un poco le teníamos acá miedo y así, mi mamá era justo. ¿Ella tenía contacto con espíritus? ¿Ella te introdujo a ti a ese mundo? Pues, pues fue más que nada como para mi mamá. Haz de cuenta, lo primero cuando llega alguien en la casa o algo así, para mi mamá ella le gusta contar cómo nacimos nosotros. Y entonces como nacimos nosotros, viene desde la forma de la concepción. Pero para mi mamá dice que mi papá físico, pues es mi papá. Y mi papá energético fue otro ser que llegó y ella lo narra como que tuvo relaciones sexuales con ella. Incluso mi papá le decía, oye, Pablo, mi mamá llorando y contándole, mi papá, ay, soñaste. Mi mamá no soñé. Y entonces en todas estas ocasiones, esta energía se presentó con mamá. Y un tiempo antes de todo esto, esta energía la sacó de su cuerpo y la llevó hasta una parte donde vivían, al patio, y le enseñó dónde estaba su cuerpo. Entonces, cuando llegó un papá, mi mamá le dijo que escarbaron y sacaron la osamenta de esta persona con una olla de barro que tenían en el pecho. Para esto, pues ya sabemos que toda esa zona donde vivíamos era un antiguo cementerio mexica, donde estaban todos los médicos, chamanes y toda esa zona de Iztapalapa eran los cementerios. Los vecinos pues, ya iban con mamá a que curara a sus niños y todo así. Y entonces por lo mismo, también eso llamaba la atención a otras vecinas que hacían diferentes prácticas. Mm, Y pues ya intercambiaban conocimientos y historias. Entonces nosotros siempre estábamos ahí en el comedor cuando se reunían y platicaban sobre espíritus, hechizos y brujerías y cosas. Entonces, también eso fue también como que estuvo muy mucho en mi infancia. De hecho, yo pensaba que eso era normal en todas las casas, porque varios de los amigos de mi mamá, mi papá, la mayoría hacían algún tipo de práctica, entonces todos sus hijos pues también crecieron con esto, entonces también como vivíamos, éramos amigos todos, pues para nosotros era bien normal. Te quería volver un poquito el tiempo atrás, cuando tú tenías unos 18 años más o menos, que estabas de vuelta en la ciudad o en contacto ya con la ciudad y encontraste ese, ese contraste, ¿no? De pasar de la naturaleza, los pájaros, la montaña, a encontrarte con las pandillas, la muerte. ah, y pensaste que te podía llegar tu propia muerte. O ya llega un punto en que cuando uno anda en la calle, cualquier cosa puede pasar. La muerte era algo que se vivía muy latente día con día. Pienso que se sigue viviendo en diferentes barrios.
pero que fue algo que también que nos tocó vivir en nuestro barrio. Entonces, entonces pandillas de que éramos nosotros, que buscábamos pelear eh, por cualquier tontería. Y después de estas peleas empezaron a crecer, empezaron a hacerse más grandes. Estas peleas empezaron a acarrear más violencia. Esta violencia trajo que ya no usáramos solamente nuestras manos, que hubieran bats, que hubieran tubos, tabiques, navajas. Y entonces hubieron muchos heridos. Y entonces así varios amigos murieron. Y era así, que no te podía dar tiempo de, ni de tener un luto o algo así, o de recoger a tu amigo, era porque todo el mundo tenía que correr porque habían matado a mi amigo, y entonces pues iba a llegar la policía, entonces no nos daba tiempo, porque si nos quedábamos ahí, la policía le iba a agarrar parejo, y entonces pues iban a meter a la cárcel a todos, ¿no? En lo que hacían las investigaciones y todo eso. Pues no había algo que realmente me moviera, que me diera apreciación por la vida, pero también a través tampoco yo no quería suicidarme. También el suicidio se me hacía, en ese momento yo lo miraba como un escape eh, muy débil. Entonces para mí yo era ¡pam! Warrior. Entonces, entonces yo no podía suicidarme de esa manera. Había tenido amigos que se habían suicidado. Nosotros somos parte de generaciones que fueron totalmente arrancadas de todas las tradiciones ancestrales, y toda la forma ritual fue totalmente removida y arrancada para que nosotros lo olvidáramos. Y entonces, pues también mis abuelos, por la parte de mi mamá, mi abuela es evangélica cristiana, y de parte de mi papá son testigos de Jehová. Y entonces, pues al momento en que mi mamá y mi papá se mudaron hasta lejos, lejos, pues, se mudaron también lejos de las religiones. Se mudaron lejos que mi abuela les estuviera imponiendo que fueran evangélicos, o que los fueran testigos de Jehová. Entonces los ritos fúnebres, cuando murió mi abuelo, eh, mi mamá no nos dejó ir, pero como mi abuelo siempre fue muy libre y él era testigo de Jehová, pero él hacía muchas cosas que no deberían de ser los testigos de Jehová. Entonces mi papá dice que mi papá es una persona que afronta la muerte de una manera, pues, también muy, pues sí, es su papá, pero también la mira como de una forma de trascendencia de la energía. Y entonces a él le tocó ir a recoger el cuerpo de mi abuelo en el accidente donde había muerto, y entonces viajar con él. Y entonces también pensando mucho, actualmente pienso mucho en mi papá, en cómo pudo hacer un viaje largo con su padre en, en la, en la caja de su camioneta, cómo debe haber sido para él, y el carácter que él tuvo ante la muerte, de poder hacer un viaje tan largo de esta clase. Ya actualmente nosotros, como yo, mis hermanos y yo, como rendimos culto a ello, bueno, no rendimos culto, sino como llevamos el proceso del ritual de la muerte, pues es con mucho amor, con mucha celebración, con música. Cuando muere alguno de uno de mis amigos, pues desde donde esté, en el lugar donde esté, cierro mis ojos, y desde ahí pues le mando todo mi amor, sonrío, tomo mi tambor si lo tengo, le echo una canción y ahí te va, ¿no? O tal vez no hay cuerpo, pero se le canta la energía. Entonces, el mismo sonido acompaña al espíritu a través del mundo oscuro, y lo va llevando, y entonces estos sonidos, y al mismo tiempo van cortando como navajas de filo de obsidiana las dimensiones. Sí, se van metiendo.
y el desapego de la persona se va elevando. Y hay un momento que el canto lo lleva a esta conexión total de la conciencia. Y en este punto solamente se puede ser. Ya no hay apego hacia tu cuerpo, materia, hacia tu historia. Para mí ese canto es un guía. Y ese guía ha sido muy bonito poderlo compartir con amigos que han trascendido. Entonces para mí es una manera de poder utilizar esta llave que es el sonido y abrir multidimensionalmente. Y empezaste toda una nueva vida donde te conectas con la música, con el arte, con la escena. Y te quería preguntar acerca de tus tambores. ¿Ese tambor es de piel de venado? No, es de un tipo de vaca que se llama Highlander, del norte de Escocia. Ah, Mm. Entonces mi hermano hizo este tambor porque ese tipo de vaca resiste bastante los fríos y el agua. Entonces aquí Reino Unido es muy húmedo. Y entonces los tambores normales, así con piel de venado, de piel de cabra, se hacen así todos aguaditos. ¿qué me puedes contar acerca del Drum Birth Workshop? ¿Cómo son esas sesiones? Pues, sí, es todo un nacimiento de tambor. Muchas veces Ujú. las personas piensan que vas a llegar y pum, pum, ya va a estar hecho tu tambor. Y también como hay hay otros drum beats, hay que son un poco de menos horas y tal vez un poco la forma de hacer el tambor es un poco más sencilla, pues también igual piensan que va a ser así. Entonces el tipo de tambor que nosotros hacemos fue un tambor que digamos que diseñamos. Es un tambor contemporáneo que fue inspirado en el huehuet, que es el tambor de piso tradicional del centro de México, y inspirado también con de uno de estos tambores. Entonces los tambores que estamos haciendo nosotros llevan estaquitas a todo alrededor. Y entonces, todo el proceso es preparar todos los palitos, ah, y hacer preparar todo el marco para poder tensar la piel y ponerlo como se le pone a un huehuet. Entonces, para mí todo este proceso ha sido, para las personas también, es bastante terapéutico de alguna manera. Son alrededor de 10 horas de todo el proceso. eh, y ha sido bien hermoso porque es la conexión de la conexión de la persona con el instrumento. Para mí poder ensamblar cuando nació la idea de hacer nacimientos de tambor, fue primero en hacer mi tambor. Después de hacer mi tambor, fue personas que se sintieron interesadas en hacer un tambor. Entonces ya estábamos trabajando con la voz. Entonces de ahí fue hacer los tambores, entonces poder acompañar la voz con el tambor. Entonces fue que eso desarrolló que muchas personas se sigan inspirando y pudieran perder ese miedo de hacer música. Y ahorita aquí en Reino Unido somos un poco más de 600 tambores, Wow. eh, que ya vamos en el Drumbeat, o sea que ya somos muchos. Y así a donde voy siempre me encuentro a alguien que tiene un chimalhuehuet. Entonces para mí es muy hermoso poder ir a cualquier festival y ver uno o dos o alguno de los chimalhuehues que hemos hecho. Entre la voz y el tambor, lo que haces es llamar a los cuatro elementos. O sea, pones en presencia el cielo, la tierra, el aire, el fuego, el agua, todo en uno, porque tú haces también estos rituales en la naturaleza, en lugares que están cercanos a Sí. ríos o a lagos, en donde también el fuego está presente,
pero a través de la voz es que haces el llamado. Pues para mí esta parte eh, es expresar y dejar fluir más allá de la identidad del ser. Entonces, en ese momento, lo que está pasando ahí no es Rubén, no es un hombre, no es un mexicano, no es un humano, es flujo en el flujo. Y eso lleva a que uno tenga estados alterados de conciencia a través del movimiento y el sonido. Y entonces pues, también esto no solamente se hace hacia mí, sino que se hace colectivo a las personas que se encuentran en el lugar. Entonces empezamos todo esto se empieza a mover en una forma de transmutación de energía, transmutación de vibración, de frecuencias. Entonces lo empecé a entender que nuestro cuerpo funciona muy similar a un árbol. Así como el árbol empieza a tomar todo el dióxido de carbono y nos ofrece oxígeno, así todo nuestro cuerpo, esta antena que tenemos, a través del sonido, de la meditación, del canto, todo lo empieza a tomar, pero lo primero que toma son todas estas frecuencias densas, la tristeza, el enojo, el rencor, la ira, pero no hay que verlo como algo malo. Porque cuando uno está totalmente abierto se siente. Entonces uno puede rehuir a ello, porque uno va a sentir todas estas frecuencias, pero cuando uno lo entiende que no es algo malo y que no es tuyo, entonces uno lo abraza y lo recibe y lo acoge, le das gratitud, le das perdón, le das compasión, le das amor, y ahí es cuando todo esto se transforma y aquí empieza a florecer. Y es ahí donde yo sé que podemos hacer una gran diferencia, una gran diferencia, que veniendo de también atravesando por una comunidad con mucha violencia, con mucho odio sin sentido, con muchas peleas, eh, sé que podemos tener otra forma de interactuar los humanos. Sé completamente que esa manera no está bien y esa manera no nos va a llevar a ningún lado, simplemente nos va a llevar a más sufrimiento, a más destrucción y a realmente a una separación. Y entonces cuando uno le pone congruencia al pensamiento, a la palabra, a la acción, pues ahí este sonido, el canto, ese es el canto, ese es el que sana, porque todo tu canal tiene armonía, tiene congruencia. Y entonces para mí poder dejarme ser ahí, abrazarlo, aceptarlo y estar, me permitió a fluir en el sonido y de ahí poder entender a lo que estaba pasando alrededor de mí, poder entender más a mis compañeros, a mis vecinos, a mis amigos. Y ha sido todo un proceso. En México hay un instrumento que se llama ompak, que muchas veces le llaman trompeta maya. Entonces tiene los mismos principios que un didgeridoo. Entonces también para mí fue muy chido tocarlo y empezar a explorar. Y también las flautas. Fue también explorar las ocarinas de Teotihuacán y encontrarme un amigo que me empezó a hacer flautas. Y entonces, dentro de esta forma de ser creativo y que esto me ha ayudado mucho y a otras personas y que hacíamos pequeños eventos, pues un día iba viajando y entonces iba con mi compañera y entonces encontramos un lugar, nos tomamos unos días libres para, para estar, o sea, solamente ir un fin de semana a no hacer nada. Entonces nos fuimos al norte de Gales y entonces encontramos un lugar muy bonito que tenía un montón de cabañas, que tenía las regaderas, que tenía todo lo que necesitábamos
para reunir a un grupo de personas que se quisieran meter ahí por 3 días a hacer sonidos, meditación, movimiento, respiración y todo lo que ya estábamos haciendo. Por Sí. último, te quería preguntar, ¿tú tienes algún animal de poder que te acompaña? Mi guías es el jaguar negro, pero de ahí hay se florecen un montón de animales, ¿no? Pero para mí el principal es este jaguar negro. De ahí acompaña la serpiente, el buitre, el sapo, el lobo. Y cada uno de ellos llevó liderando en diferentes etapas de mi vida. Entonces para mí estos, no es que sean menos o más importantes, sino que por diferentes características son los que fluyen con más armonía en diferentes ámbitos. Y entonces, pero este jaguar negro siempre estuvo ahí a- acompañando a los otros guías. Y siempre vi a este jaguar en muchos, muchos lugares, en muchos sitios, en muchas visiones, lo vi muy presente siempre. Entonces, para mí, lo empecé a ver tan, tan presente que dije, oye, esto ya no, ya es mucho, ya, muchas, entonces empecé a escribir todo lo que yo estaba viendo y qué es lo que me hacía reflexionar. Entonces, actualmente empecé a escribir un libro que se llama El Camino del Jaguar Negro. Yo te Sí, agradezco muchísimo, Rubén, por toda esta ventana que nos abriste de tu mundo, que es muy rico, que es muy profundo. Y nada, espero encontrarte en el camino en algún momento. seguro. Gracias. Es a ti. Un abrazote. Cuídate, cuídate.